Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? O buenas noches en su defecto. Bueno, el día de hoy vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar de jQuery, de JSON y de Ajax. Los dos temas primeros los vamos a ir analizando hoy y para la siguiente clase vamos a dejar Ajax o Ajax, como le quieran decir, para que podamos ir aprendiendo cómo esto funciona. Bueno, entonces hablando de jQuery. jQuery es una librería que funciona con JavaScript, la cual tiene como objetivo de alguna forma más simple englobar todo lo que JavaScript puede hacer. Aparte de eso, nos permite poder acceder al DOM, que como les mencioné anteriormente es el Document Object Model, lo que permite o lo que significa ese árbol de jerárquico que conforma un HTML formado por sus selectores, que es algo bien importante. Hablamos de selectores un poquito en CSS. Conocimos dos tipos importantes. Bueno, tres en realidad. El primer selector y el selector básico es aquel que está formado por los tags, como por ejemplo body, como por ejemplo eh, div, como por ejemplo h1, como por ejemplo p, etcétera. Entonces, este selector este selector es bien obvio, es el que hace referencia a cada tab. Otro puede ser el que se identifica con el atributo ID, que se puede nombrar con el signo de número ID, o las clases que se nombran con el signo punto y luego el nombre de la clase. Entonces, con estos tres elementos nosotros podemos identificar objetos que están en este DOM, en el Document Object Model. Entonces, pues ya vamos a empezar a entrar un poco más a detalle a lo que es el HTML. Y pues vamos a ver cómo es que este jQuery funciona como librería y nos permite hacer algunas manipulaciones. Entonces, ¿qué es jQuery? Es una librería que simplifica navegar, manejar eventos, animar interacciones e interacciones con Ajax para un rápido desarrollo web. Como les decía, JavaScript es un lenguaje un poco complicado, entonces no nos vamos a meter directamente al JavaScript, aunque luego o en la actualidad JavaScript puro se utiliza para muchas cosas, entre ellos está Node.js, que es un servidor o es una forma de correr un servicio, el cual corre del lado del servidor y permite ejecutar código JavaScript sobre la máquina de compilación V8, que es la que utiliza los navegadores de Google, como es el Chrome. Entonces, pues se ha regresado a aprender JavaScript para el objeto de nuestra clase. No va a ser tan necesario, por lo tanto nos vamos a ir directamente a jQuery. Y la otra ventaja es que en el lado del cliente, pues no solo existe V8, sino están varios motores que operan el jQuery. Y entonces Mozilla lo opera de una forma, Explorer de otra, etcétera. Cada navegador tiene su forma de interactuar. Entonces jQuery lo que hace es que lo encapsula y al final nos permite usar una instrucción la cual va a correr de igual forma en cualquier otro navegador. Entonces es algo bastante útil para que nosotros lo vayamos a utilizar o lo vayamos a usar. Bueno, ¿dónde podemos descargarlo? En jQuery.com. Es una librería muy apoyada por otras empresas, utilizada también por muchas empresas de renombre. Entonces no se ha quedado atrás. Hay mucha documentación en línea, hay mucho soporte y cada vez que sale una nueva versión de un navegador, investigan los cambios para poder incluirlos. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que lo que hicimos en jQuery va a correr bien en varias versiones de navegadores. Eh, este archivo se descarga y se incluye como un directorio de JavaScript y este archivo con extensión JS se coloca en un directorio por lo general, así como hemos hecho con las imágenes, como vamos a hacer con el CSS, que se puede colocar en un archivo distinto.
vamos a hacer con los archivos script, los cuales vamos a guardar en algún otro lugar. Para importarlo en su página, ustedes necesitan en la área de head incluir un tag script, el cual tenga el atributo type text diagonal JavaScript. Esto es un MIME type, lo cual denota que el contenido de un archivo plano de texto es código JavaScript. Y por último el source, que nos dice en dónde está localizado. Entonces con eso podemos incluir nuestro archivo de jQuery. Otra forma de utilizarlo es que vayamos a la nube. Hay muchos servidores en donde estas librerías de jQuery ya están. Entonces no es necesario que lo descarguemos y lo pongamos en nuestro servidor, sino podemos poner una URL como la que aparece en la pantalla en la diapositiva y con esto tener la referencia. El único problema es que no van a poder hacer pruebas offline. Si no tienen internet no va a funcionar su aplicación, entonces puede causar un poquito de incomodidad para desarrollar. Entonces pueden recurrir a ambas opciones, ya sea que lo descarguen y lo tengan local o que lo tengan en la web. Entonces cualquiera de las dos es válida. Para usar jQuery se necesita tener una función onStart. Esto implica que se va a ejecutar directamente hasta que toda la página haya sido cargada. Esto, si ustedes se han dado cuenta que a veces cuando hay el internet bien bajo, empiezan a ver que una imagen se empieza a descargar no inmediatamente, sino por porciones. Entonces, pues hasta que ya todo esté listo, cargado, él nos da el control de la máquina. En jQuery todo se maneja con funciones y muchas veces con funciones anónimas. Ahorita vamos a hablar de ellas, no se preocupen. Entonces así más o menos como están viendo en la pantalla es la lógica de jQuery. jQuery tiene una notación especial, la cual es empezar con el signo dólar o jQuery paréntesis. Dólar paréntesis es la abreviatura de jQuery paréntesis. Esto se utiliza para denotar a qué selectores nos queremos referir. Por eso se llama jQuery, porque lo que él hace es que si yo le digo $div, él lo que va a ir a hacer es buscar todos los divs que hay en la página y nos lo va a devolver y les va a aplicar una función a ellos. Entonces ese es el objetivo de jQuery, cómo querear o consultar una lista de objetos y aplicarles una característica. Así es como funciona. Entonces nosotros vamos a utilizar esta notación dólar o jQuery. Lo vamos a ver en un ejemplo. Hay selectores, como les digo, aquí es jQuery ha ido evolucionando, puso los primeros selectores más complejos, luego CSS3 lo adquirió también, o sea, también ya utilizan algunos de estos selectores y el objetivo es poder incluir los elementos que aquí se denotan. Por ejemplo, si se dan cuenta, numeral ID lo usamos también en CSS. Sabemos que con numeral ID hacemos referencia a un ID. Con tag hacemos referencia a un tag. Con punto class hacemos a todos los atributos class. Pero también podemos definir, por ejemplo, parent mayor child. Esto significa todos los objetos que tienen como papá el que hayamos puesto ahí y como hijo el que hayamos puesto ahí. Entonces, pues hay varias conjugaciones ahí. Pues los invito a que jueguen, por ejemplo, dos puntos first, dos puntos last, dos puntos even, odd, etcétera. Ahí podemos ir haciendo varias pruebas. Está para denotar los atributos que tienen cierta característica o no, así como vimos en CSS que se podía colocar en el caso del atributo input, poner entre corchetes type igual a text. Entonces él va a seleccionar todos aquellos atributos input, todos aquellos tags input cuyo atributo type sea igual a text y entonces no le aplica a todos. Hay varias. Aquí esta hojita que les estoy poniendo es parte de un cheat sheet que tiene toda la información. Entonces ahí vamos a ir viendo. Podemos cambiarle atributos, es decir, a los objetos que se querean les podemos cambiar un atributo, por ejemplo, algún atributo CSS o algún atributo de la parte del HTML, como un atributo anchor, como un elemento anchor, la A para los links. Podemos cambiarle el href, por ejemplo, y así podemos agregar varios. Entonces, podemos cambiar atributos, ya sea HTML o de valor, etcétera.
lo vamos a ver. También podemos cambiar la navegación en el DOM. Esto lo que quiere decir es poder acceder a ciertos elementos que nosotros tenemos en el DOM, como el size, el length, buscar, etcétera. O sea, vamos a hacer ejemplo de esto para que no nos quede así como, uy, ¿eso qué es? Sino vamos a ir hablando. Vamos a poder manipular, es decir, ya no solo cambiarle una característica, ni solo buscarlos o ir a uno en específico, sino también insertar o manipular información. Ustedes han visto, por ejemplo, estos como menús en donde nosotros seleccionamos uno, se expande y luego los demás se contraen. Pues parte de eso es jugar con esa información. Entonces, así es como nosotros podemos manipular también los objetos que van a estar en la pantalla. Todos estos parte del DOM. Luego, pues algo que pues, nos va a encantar, nos va a ayudar un montón a hacer que nuestra página sea más interactiva, son los efectos. En el caso de los efectos, nosotros vamos a tener la capacidad de poder animar o hacer que tengan un cambio gráfico los tags HTML, por ejemplo, que se muestre, que se esconda, que se eh, desaparezca, etcétera. Hay varios de ellos, pues también con un ejemplo lo vamos a ir aclarando. Mucho de esto es que ustedes prueben, o sea, la clase no es para que yo les haga, y el ejemplo de show es este, el ejemplo de hide es este, irme uno por uno, no, eso no quiero, yo quiero que ustedes experimenten y traten de hacer que sus páginas tengan ciertas características gracias a esto. También podemos hacer eventos, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en una página web para interactuar nosotros podemos usar el mouse o podemos usar las teclas o podemos usar los clics. Entonces, pues todo esto nos va a servir para poder asignarle una característica cuando esto ocurra. Y si se dan cuenta, muchos de los parámetros de estas funciones son otra función, en la función le indicamos a los objetos cómo se deben de comportar. Entonces así es como vamos a ir trabajando este HTML con el jQuery. Ya cuando miremos el ejemplo vamos a decir, eso se refería, pero pues ahorita solo les estoy como quedando una introducción. Eso, por ahí dejemos JavaScript. Ahora existe también una notación, que es una forma de transmitir datos jerárquicos y ordenados en todos los protocolos web, y uno de estos lenguajes o de estas notaciones es JSON, que significa JavaScript Object Notation, y lo que esto permite es serializar o convertir en texto, más bien dicho, cualquier objeto HTML, cualquier objeto JavaScript, y de esta forma, con una notación sencilla, poder transmitir datos. Esto ya no solo se utiliza en web, sino también, por ejemplo, para hablar con dispositivos móviles como Android y iPhone. Y esta notación es muy popular porque la contraparte, podríamos decir, o otra de las soluciones que existe es XML, que como ustedes saben es bastante pesado porque los tags se repiten, la información es un poco más compleja, el JSON es más simple, y lo que el JSON define, que ustedes lo pueden ir a investigar con JSON en json.org, es que los objetos se encierran entre llaves y los arreglos se encierran entre corchetes. Y en un arreglo pueden haber strings, números, objetos, arreglos, valores, etcétera. Y esto lo que permite es que nosotros podamos definir objetos y nos permite poder transmitir la información de una manera más fácil. Lo vamos a ir entendiendo mientras lo vayamos haciendo, o sea, solo quiero que lo tengan claro. Ahí les pongo un ejemplo de un JSON. Por ejemplo, aquí tengo un objeto, pero un arreglo que se llama libros. Esto es un valor que por lo general los valores tienen una etiqueta o una llave. Y el valor, en este caso el valor de libros es un arreglo porque empieza en corchetes. Y los elementos del arreglo de libros son objetos porque están entre llaves.
Y si nos damos cuenta, los objetos los que tienen son nombre, autor. El primer objeto dice que el nombre es el Quijote y que el autor es Miguel de Cervantes. El segundo objeto dice que el nombre es Fahrenheit y el autor es Ray Bradbury. Entonces así podemos como que encapsular la información de JSON. Es muy útil para transmitirlo. Si se dan cuenta es bien legible y a la vez también bastante corto o abreviado de transmitir. Entonces es otra herramienta que nos va a servir mucho. Y por último, lo que les iba a hablar era de Ajax o Ajax, que significa Asynchronous JavaScript and XML. Lo que esto implica es una técnica la cual hace que no se tenga que refrescar en sí toda la información de una página, sino nada más lo importante o lo que se necesita. Y pues es algo que se popularizó en HTML para darle al usuario una sensación de que siempre está conectado. Porque si ustedes recordarán, yo no sé si ustedes vivieron esa época en la que uno cargaba un HTML y pasaba a cambiar una opción y se refrescaba toda la página y volvían a aparecer todos los datos, entonces se volvía bastante lento de realizar la programación, la navegación, porque ustedes miraban, la gran tengo que volver a esperar que todo se cargue y al final de cuentas se convertía en algo muy tedioso. Entonces esta tecnología iniciada por Microsoft y que ahora actualmente ya es parte del estándar de HTML5 nos ayuda a solo transmitir cierta información, leer, enviarla al servidor y retornarla e interpretarla. Entonces, para todo esto, si ustedes se dan cuenta, ya hemos estado hablando mucho de servidores y pues es una parte que ahorita es una caja negra para nosotros. No sabemos qué hay del lado del servidor. Por eso es que esto lo dejo un poco a la espera, pero también jQuery tiene sus funciones para conectarse con Ajax. Ahora yo como HTML5 se hace sin necesidad de incluir la librería jQuery, pero es bien importante que lo conozcan y esto nos va a dar más velocidad y una página más amigable para el usuario. Por ejemplo, aquí tenemos una forma de incluir Ajax con jQuery. Se utiliza siempre nuestro signo dólar o jQuery, punto, Ajax y los parámetros. La documentación la pueden ver en ese URL que aparece ahí, pero en sí lo que hace es que nos permite mandar la data. Si se dan cuenta que aparece en nuestro post y get amigos que conocimos cuando estábamos haciendo formularios, y lo que permite post es enviar datos pero en el contenido del paquete y get enviarlos pero en el URL. Se acordarán ustedes que usábamos el signo de interrogación para empezar los parámetros y luego cada parámetro se separaba por la ampersand. Entonces pues ahí va a depender cómo ustedes lo quieran enviar. Mientras más nos vayamos metiendo, mientras ya vayamos viendo el lenguaje del servidor, vamos a hallarle más sentido a esto. Pero por el momento lo que me interesa es que lo tengan en mente. Muchas de las cosas que aquí se van a ir diciendo es para que las tengan en mente, pero no quiero que se duerman en sus laureles y digan, ay no, eso no le voy a poner coco, sino pónganle, empiecen a practicar, a probar. Eh, Otro dato de Ajax es el URL al que se va a comunicar. Obviamente este nos tiene que devolver un valor, unos datos, pero esos datos solo van a ir a modificar cierta parte del HTML, entonces no es necesario que el HTML completo se refresque, sino solo los datos que se están transmitiendo. Entonces es mucho más fácil. Se utiliza cuando tenemos una relación en cascada de datos, por ejemplo, ¿qué les diré? Departamento y municipio, por decir algo. Si yo selecciono municipio Guatemala, departamento Guatemala, ¡pum!, me carga en el drop down list o en el combo, me carga todos los municipios de Guatemala nada más. No me va a aparecer por ahí un Santa Lucía Cotzumalguapa o un Escuintla, porque esos no son municipios de Guatemala. Pero si selecciono Escuintla, ¡pluc!, me vuelve a cargar los datos. Y qué feo sería volver a esperar que la página se cargue para que ahora aparezca en lugar de los municipios de Guatemala, aparezcan los de Escuintla. ¿Me entienden? O sea, Ajax sirve para hacer esto más pronto. Entonces ahí nos vamos a enfocar. Más lo vamos a utilizar cuando ya estemos del lado del servidor. Pero
les digo, ténganlo en cuenta. Bueno, ahí vamos a dejar nuestra presentación y vamos a entrar a lo que sería nuestro demo del día de hoy para que entendamos un poquito de nuestra clase. Estamos para empezar, vamos a entrar aquí a nuestra página jQuery. Yo voy a crear un directorio vacío, voy a entrar a donde les estaba haciendo los ejemplos, voy a crear un mi folder. Ahí voy a tener mi proyecto, le voy a poner ejemplo jQuery. En realidad no importa cómo le ponga, lo interesante es que aquí voy a crear todos los datos que necesito. Entonces voy a crear una carpeta que va a ser mis imágenes. Voy a crear una carpeta que va a ser mi CSS. Y voy a crear una carpeta que va a ser mi JavaScript. Entonces estas tres carpetas me van a servir para que yo pueda manipular mi aplicación. Entonces voy a abrir aquí en TextMate, es el editor que estoy usando. Voy a abrir acá. Vamos a hacer un poquito zoom. Voy a abrir acá un nuevo proyecto. Lo voy a abrir en donde, perdón, Open. Voy a abrir la misma carpeta con la que estoy trabajando, que está aquí en Dropbox. Universidad 4 diapositivas 2014. Aquí en ejemplos, aquí tengo ejemplo jQuery, eso voy a abrir. Entonces eso me crea mi carpetita que tengo acá, ustedes pueden ver. Y entonces voy a empezar a hacer un HTML, voy a hacerlo acá, voy a crear un new file. Le vamos a poner index, que es por lo general como se le denomina, HTML, create. Entonces pues primero que nada voy a armar mi HTML. Vamos a continuar como siempre lo hemos hecho, le ponemos aquí su body y también vamos a poner body y su head. Entonces aquí vamos a ponerle el title, vamos a ponerle test jQuery y aquí vamos a tener que poner la referencia al jQuery que voy a utilizar y aquí vamos a poner los objetos que yo quiero estar modificando. Entonces ya ahí tengo mi estructura del HTML, me voy a regresar a la página jQuery.com y voy a buscar dónde lo puedo descargar. Aquí vamos a darle download jQuery. jQuery tiene varias suites, por decirlo así. Está el jQuery UI, que nos permite tiene objetos creados que nos permite darle una apariencia homogénea a nuestra página. Podemos usar jQuery a secas si queremos trabajar con este jQuery. El normal, digamos, o sea, solo la librería. El UI ya tiene cierta interfase definida. Tenemos también el jQuery Mobile que nos permite trabajar con elementos como, no sé si han oído de, uy, a mí se me olvidó este de Adobe, PhoneGap. Nos permite empaquetar en HTML aplicaciones web para iPhone, para Android. Es algo bien útil. Y estos en general nos permiten, con estos tres es una suite que nos permite hacer varias cosas, siempre con el motor de jQuery. Yo ahorita voy a descargar el jQuery simple, ya pues luego vamos a poder echarle mano a los demás, pero primero que nada quiero trabajar con este. Vamos a descargar jQuery. Hay varias versiones, yo les recomiendo que empiecen en la 2. Mucho esto es por continuidad en donde se quedó jQuery, pero luego con la venida del HTML5 se pasó a la versión 2 que tiene más cosas relacionadas con HTML5 y dejó oficialmente soportar el Explorer 6, 7 y 8, que son nuestro dolor de cabeza porque muchas empresas tienen licencias de Windows y el Windows traía, si tienen XP por ejemplo, pues seguro van a tener Internet Explorer 6, 7. No hay mucha costumbre de actualizar. Algunos trabajan con servidores como que prohíben al usuario instalar cosas. Entonces
pues ya luego se vuelve complicado esto, pero pues poco a poco ha ido evolucionando. Ya con el tiempo muy probablemente todos van a llegar a tener un Explorer que sea decente y pueda ejecutar bien el HTML5. Entonces vamos a trabajar con esto. Aquí hay dos diferencias, está el comprimido y el no comprimido. El no comprimido es como que si toda la librería la hayan escrito en una sola línea, entonces no es muy entendible para el ojo humano, pero es mucho más compresa porque no tiene enteres, entonces esos caracteres se ahorran, por decirlo así. Y pues no nos importa que no la podamos leer mientras esta funcione. Está escrita en una sola línea. La única diferencia, pero muchas veces se usa para producción. Eh, Nosotros, por lo general, cuando estamos trabajando, usamos la que no está comprimida para que así podamos nosotros darle un entender las clases, ¿verdad? Ya luego la sustituimos por la no comprimida, con la comprimida para que sea más pequeño y rápido de descargar. Pero entonces voy a trabajar con la descomprimida. Aquí la tenemos, es un JS copy. Vamos a buscarlo aquí en el Finder. Lo voy a copiar y voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a mover a donde yo quiero. Aquí, bueno, en realidad no, ahí no era donde quería. Yo quería moverlo aquí a los JS. Entonces si regreso aquí a mi navegador, a mi editor, ya tengo aquí el jQuery JS. Entonces, pues siguiendo lo que les dije en la diapositiva, vamos a incluirlo con esta instrucción. Script type, text JavaScript y el source. Entonces eso va a ir aquí en el header. Vamos a ver. Script type, text, diagonal JavaScript y luego source. ¿Y dónde lo tengo yo guardado? Yo ahorita lo tengo en JS diagonal. Y si nos damos cuenta, lo tengo con este nombre. Entonces ese mismo nombre es el que voy a utilizar aquí en mi librería. .js. Entonces ahí ya tengo. Y es bien importante cerrarlo con script. No cerrarlo en la misma línea, sino cerrarlo así. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un script de inicialización. Y vamos a poner script, que es como se inicia un script. Porque todo lo que aquí no es algo que el browser interpreta como tags, sino es algo que ya va a tener JavaScript. Entonces, como habíamos visto, nuestra primera instrucción es, yo me equivoqué en la diapositiva, no es on start, es ready. Entonces, ¿se acuerdan? Todo lo que va a trabajar con jQuery tiene que ir con dólar y entre paréntesis. Del DOM, el objeto más grande o el objeto principal de donde vamos a partir para analizar nuestro documento, que es Document Object Model, es el que se conoce como document. Este no es un selector básico, sino es algo como que el objeto completo. Y entonces decimos $document ready. Cuando el objeto document, es decir, todo el documento esté listo, vamos a hacer algo. ¿Y qué es ese algo que vamos a hacer? Pues una función. ¿Cómo se llama esa función? No importa, solo con que funcione. Entonces ponemos function, no le ponemos nombre y ahí escribimos lo que queremos que pase. Entonces cuando el documento esté listo, lo que voy a poner es que voy a darle un alert, que es una ventana en JavaScript que nos permite mostrar un mensaje. Hola. Solo eso. Entonces tengo mi HTML que cuando está listo marca o muestra hola. Entonces lo voy a abrir aquí en mi browser. Ahí tengo. Y pues hizo eso. O sea, nomás se cargó y pues vino y abrió hola. Pero eso no es el poder de jQuery. Ahorita no hicimos nada, solo ver que en realidad funcionara y que la librería haya sido instanciada.
¿Cómo hizo esto? No sé. O sea, está jQuery, sí sé que lo hizo jQuery. ¿Cómo lo hizo jQuery? A detalle, no sé. Pero ya lo tenemos ese control. Entonces, ahorita vamos a escribir el código necesario para jugar con jQuery y ver todas esas partes de nuestras cheat que les mostré y entender a qué me refiero. Entonces, ahorita vamos a ver eso.